Muy buenas tardes a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de crónica de media sesión. Ahora mismo son las 15:02 hora española, 6 horas menos en Wall Street, en horario Nueva York. En este momento, si nos vamos al tablero, vemos fuertes subidas antes de la apertura en los futuros de S&P 500, vemos una subida de un 1,4% y vemos que tenemos en pantalla una gran corrección de los rendimientos del Tesoro americano a 10 años, cayendo incluso por debajo del 4,5%. Esto se produce tras un dato de inflación muy inferior a lo esperado, por debajo de las expectativas y que ha impulsado al mercado y ha afectado considerablemente a los rendimientos y también al dólar. También ha provocado movimientos en el oro, como vamos a ver ahora mismo. Pero fijaros, vamos primero a comentar el dato. La tasa de inflación anual en Estados Unidos se desaceleró al 3,2% en octubre desde el 3,7%, tanto en septiembre como en agosto, y por debajo de las previsiones del mercado de 3,3%. El factor clave que ha influido en esta caída del dato de inflación, de la tasa de inflación, ha sido los costes de la energía, que disminuyeron un 4,5% en comparación con la caída del 0,5% de septiembre. También la gasolina ha caído un 5,3% y ha habido una gran disminución del 15,8% en el servicio del gas. También aumentaron a un ritmo más moderado los alimentos, 3,3% frente a 3,7%, y la vivienda, que también es un punto muy importante, sobre todo en el IPC subyacente, ya que pesa un 70%, también ha corregido del 7,2% del mes anterior al 6,7%, un crecimiento bastante más débil, al igual que los vehículos nuevos del 1,9% frente al 2,5% del mes anterior. Por tanto, fijaros que dato de inflación subyacente 3,2 por debajo de las expectativas, pero es que el dato subyacente, que se esperaba un dato de 4,1%, ha sido del 4%. Ha caído también por debajo de las expectativas el dato interanual y muestra un dato mínimo desde más de 2 años. Fíjense que desde mediados de 2021 no veíamos un dato del 4%, un dato tan bajo. Y como decía, el índice a vivienda, que representa más del 70% del dato de IPC subyacente, ha sido el gran impulsor de la caída de este dato. Si nos vamos a mirar datos intermensuales, sobre todo subyacentes, que ya saben que por ejemplo las casas de análisis Goldman Sachs, JP Morgan, se están moviendo mucho a la hora de predecir movimientos al alza o a la baja con este dato de IPC subyacente intermensual, vemos como los precios aumentaron un 0,2% con respecto al mes de octubre, después de un aumento del 0,3% en septiembre y por debajo de las previsiones del mercado, que eran del 0,3%. De hecho, Goldman Sachs esperaba un crecimiento del 0,32%. Por tanto, un dato inferior provocaría, o se esperaba que provocara, fuertes movimientos al alza en los índices, especialmente en el S&P 500 y también el Nasdaq, como estamos viendo, subiendo más de un 1%. Es que si nos vamos al tablero, vemos como eso, los futuros a falta de 25 minutos para la apertura, 1,43% arriba. Vemos, por ejemplo, a las principales valores tecnológicos. Vemos, por ejemplo, Apple subiendo más de un 1% desde el cierre de ayer en premercado. Vemos subiendo más de un 1,5% y vemos en general como todos, Microsoft va a abrir, parece que puede abrir máximos históricos, Amazon también un fuerte impulso, Nvidia también un fuerte impulso, muy cerquita Nvidia de máximos históricos, también por lo que parece que este débil dato de inflación puede acompañar esa visión que teníamos o que explicábamos en el vídeo de este fin de semana del rally de fin de año. Recuerdo que tenemos todavía mañana importante dato de ventas minoristas, se espera un dato débil también puede ir en línea o también puede ser positivo para ver estos movimientos. Sin embargo, antes de despedirme quería comentar datos que hemos tenido esta mañana también en la eurozona. Conocíamos la segunda lectura del Producto Interior Bruto del tercer trimestre y no ha sorprendido, ha salido igual que la primera lectura del mes anterior, cayendo un 0,1%, el primer mes de decrecimiento desde el primer trimestre de decrecimiento sería desde diciembre del año 2020, aunque recordemos que
diciembre, perdón, desde el cuarto trimestre del año 2020, perdónenme. Aunque hay que recordar que el cuarto trimestre del año 2022 y el primero de este mismo año 2023 fue de un crecimiento prácticamente nulo. En general vemos desde el último trimestre del año 2021 hay un crecimiento inferior al 1% en la eurozona, con una inflación superior al 3-4%, que eso no tiene otro nombre que no sea esta inflación. Antes de irme, también comentar dos datos o dos cosillas. Uno, las perspectivas económicas alemanes, que han mejorado por cuarto mes consecutivo. Aquí lo tenemos, que ha subido al 9,8 por encima de la previsión, que era de 5, y el indicador de situación actual apenas varió y se situó en el menos 79,8. Bueno, son datos un poco de sentimiento económico, pero como veis bastante bajo, pese al ligero remonte que estamos viendo en los últimos meses. Es muy ligero. Y luego también quería mostrar este gráfico, que me ha parecido interesante cuando lo he visto, porque es un gráfico de estacionalidad que llevamos siguiendo durante muchos meses, y que veamos dónde nos encontramos en este momento, que desde mediados de septiembre hasta octubre era el periodo de peor estacionalidad. En octubre continuamos prácticamente hasta noviembre y nos movimos o hubo una clara diferencia con respecto al año estacional, pero de nuevo volvemos a estar al alza y de nuevo vemos como tenemos por delante un periodo estacional bastante positivo, algo que también comentábamos en el vídeo de fin de semana, junto con datos de que los CTA pueden ser compradores, de que se están alcanzando niveles importantes de cierre de cortos. Por tanto, el dato de inflación que hemos conocido en el día de hoy puede ir muy en la línea, o sí, puede ser impulsor de todo lo mencionado en los vídeos de este fin de semana. Así que nada, por mi parte me despido hasta dentro de unas horas con el cierre de sesión europea. Veremos qué tal abre Wall Street y si termina acompañando este primer movimiento tras el dato de IPC.